Primeramente, le damos gracias a Dios porque estamos delante de su presencia, ¿verdad? Y Dios bendiga a cada uno de los jóvenes y a todos los que estamos aquí escuchando eh, la participación de cada uno de los jóvenes y que están también dispuestos a escuchar el siguiente tema que va a ser de mucha utilidad para nuestras vidas, ya que nuestra iglesia de Cristo tiene como esta doctrina, ¿verdad? De sabiendo que no creemos en tres dioses, sino uno solo. Y este estudio es uh, más bien para que nosotros entiendamos y podamos, no para pelear con nadie, sino para saber defender la doctrina y poder explicar a aquellos, ¿verdad? Que a veces están en un concepto mal y que ellos pueden entender que verdaderamente hay un solo Dios. Y nosotros, créeme, y poder decir con toda certeza, hermanos, jovencitos y jovencitas, que somos bienaventurados porque el Señor nos ha revelado este misterio. Y quiero que vayamos a compartir, quiero más bien compartirles una escritura que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 27. Allí podemos ver una escritura que verdaderamente es de mucha importancia para nuestras vidas, como nosotros hemos llegado a un conocimiento gracias al Señor que Él nos ha revelado. Y creo que todos tenemos nuestra Biblia allí. Es en la página 16 del Nuevo Testamento, con un amén. Bien, dice de esta manera: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y pues aquí pues es una enseñanza que verdaderamente el Señor nos ha revelado, este conocimiento, porque en una ocasión eh, un varón que expresó unas palabras refiriéndose a, a Jesús. Y podemos ver ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17, en el mismo Evangelio, pero en el capítulo 16, versículo 17, dice de esta manera. Vamos a leer el versículo del versículo 16 y 17. Capítulo 16, versículo 16 y 17. Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo. Bueno, un poquito más arriba, mano, ahí disculpen. Versículo 15. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús, dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. O sea que somos bienaventurados, hermanos, porque no cualquiera tiene esta revelación. Y como el principio del texto que leímos del mismo Evangelio Mateo, pero en el capítulo 11, versículo 27, nos aclara algo importante, donde dice: nadie conoce al Padre sino, dice, nadie conoció el Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. O sea que Jesús revela el misterio, el Padre revela el misterio, y Jesús, la escritura que leímos ahorita en Mateo 16, 17, nos aclara que esa revelación que tuvo el apóstol Pedro, Simón, eh, es una manera de cómo el Señor le dice que es una revelación
por el Padre, ¿verdad? Que, que está en los cielos. O sea que nosotros, gracias a Dios que tenemos esa revelación. Ahora, el punto aquí que nosotros no vamos a debatir ni pelear con nadie porque se supone que nosotros sabemos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu, el Espíritu siempre va a actuar con apaciblemente, con sabiduría, orando nuestros corazones, pidiendo al Señor por aquella persona para que el Señor les revele lo que a nosotros nos ha revelado. ¿Ya? Y hemos, en lo personal, pues yo he tenido pláticas con ciertas personas que creen en tres dioses. O sea, cuando ellos creen en la Trinidad, están creyendo en tres dioses. A Jesús lo hacen como el segundo lugar. Primero está el Padre y luego está el Hijo como segundo lugar y el Espíritu. Y en realidad Jesús no es un segundo lugar. Porque ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo le podemos ayudar a estas personas cuando ellos dicen que Jesús es el segundo? Primero está el Padre y luego el Hijo y el Espíritu. Una manera que nosotros podemos entender con ellos y hablarle es hablarle de acuerdo al Espíritu Santo, de acuerdo a la revelación que el Señor nos ha dado. Recordemos una cosa, que nunca vamos a impulsarnos a pelear, ni a gritar, ni a alzarle la voz a las personas, sino que vamos a hablar con sabiduría, ¿verdad? Por eso yo me gustaría mucho, ¿verdad? Que hicieran sus apuntes y pudieran ustedes cómo poder dialogar con una persona de estas. En una ocasión me tocó hablar con alguien así, de que conocían, que solamente tenían ese conocimiento de la Trinidad y a Jesús lo tenían como segundo lugar. Entonces yo le digo, bueno, si Jesús es el segundo lugar, entonces, ¿por qué dice en la Escritura, en Apocalipsis, capítulo 1, de Apocalipsis, el versículo 8, página 274 del Nuevo Testamento, dice de esta manera: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿A quién se refiere aquí? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que va a venir por segunda vez? Jesús. Entonces, si Jesús es el que va a venir por segunda vez, al momento que él está diciendo que vendrá por segunda vez, entonces vendrá el que es el Todopoderoso. Amén. Entonces, creo, yo le comentaba a esta persona, creo que a Jesús que tú tienes, lo tienes por como segunda persona, como el segundo Dios, al más pequeño. Creo que la Biblia nos revela verdaderamente que Jesús no es el segundo, es el Todopoderoso, es el primero, dice la Biblia, claramente, el principio y el fin, ¿verdad? Como dijo, yo soy el alfa y el omega. Y lo dice, principio y fin. Y cuando las personas, hermanos, escuchan estas palabras llenas de sabiduría, porque es sabiduría de parte del Señor que nos da, el Espíritu de Dios empieza a hablar, porque usted sabe que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y la persona está escuchando y luego entra el conocimiento también por la vista, porque ellos están viendo. Entonces, cuando tú estás templado y sabiendo qué es lo que estás enseñando y qué es lo que estás hablando y quién es el que te reveló este misterio, quién es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, aquella persona que te está escuchando en ese momento, ellos están entendiendo y el Espíritu del Señor está haciendo una obra muy importante en la vida de ellos. Y esta persona, para ahorrar un poquito de tiempo, porque pues platicamos algo, porque también es muy importante aprender a escucharlos, porque ellos primeramente me hablaban de que son tres nombres, tres personas diferentes, y uno tiene que aprender a escucharlos y hacerles saber que esas tres personas que ellos tienen, la Biblia nos va a enseñar que verdaderamente quiénes son esas tres personas que ellos creen que ellos tienen, que son tres dioses para ellos. Porque en realidad en la Biblia pues no habla de tres tronos, no habla de tres dioses, habla de un solo Dios y de un solo trono, nada más. Entonces, y cuando ellos escuchan esto, pues ellos empiezan a entender y al final de este, en cuenta de esta persona, de esta pareja,
ellos entendieron el mensaje, entendieron quién verdaderamente era Jesús. Y cuando ellos entendieron eso, pues entonces dijeron, ellos mismos dijeron, entonces quiere decir que mi bautismo no es verdadero. Entonces quiere decir que yo necesito ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Así es. Y ellos se bautizaron, gracias a Dios, y creyeron a Jesucristo, ¿verdad? Y lo tienen como su Dios. Y es un punto muy importante que quiero traer con ustedes porque es una manera nosotros de lo que podemos entender, ¿verdad? Del misterio o de lo que el Señor nos ha revelado. Así que tú y yo, hermanos, somos bienaventurados por esta razón. Vamos a ir por partes porque quiero enfatizar que este tema es bastante largo y es algo que para mí me ha ayudado mucho en mi vida, ¿verdad? Por eso yo no creía, pues yo también así estaba como ellos, pero en diferentes maneras, en la manera que yo estudiaba con los testigos de Jehová. Y para mí esto ha sido de mucha bendición y yo lo comparto con todo mi corazón, ¿verdad? Porque verdaderamente he entendido quién es verdaderamente Jesús. Y vamos a ver quién es verdaderamente Jesús. Aquí ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que Simón entendió quién era Jesús y Jesús ya le declaró que era bienaventurado, porque esto que él se lo reveló su Padre que está en los cielos. Así que en esta parte vamos a entender que verdaderamente a Jesús se le conoce como Jehová Dios. También podemos entender que es el Hijo del Hombre, el Cristo, el Sumo Pontífice, y así, etcétera. Entonces, es uno de los puntos muy importantes que nosotros tenemos que entender, que no vamos a discutir nunca. Muchas veces, en una ocasión más bien escuché a alguien decir que en la Biblia no viene lo que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y en realidad nosotros tenemos que entender que la Biblia sí viene. Y hay textos que te van a enseñar y te van a decir, entonces, ¿por qué Jesús, si es Dios, por qué oraba al Padre? ¿Por qué le enseñó a los discípulos a orar al Padre? Si realmente Él era el Dios todopoderoso. Entonces, ¿por qué oraba al Padre? Y ellos están confundidos por esa área. Pero entonces tú y yo, para hacerlos entender, tenemos que hacerles entender que verdaderamente el Señor vino, ¿verdad? En calidad de hijo en su debido tiempo. Entonces, cuando nosotros entendemos que en realidad Dios es Padre y también es Hijo y también es Espíritu, pero vamos a entender quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Espíritu. Entonces, ahorita estamos viendo quién es en realidad Jesús. Entonces, vemos una escritura, creo que está, verás, está en, creo que viene, está en Lucas. Vamos allá en Lucas capítulo 1. No sé si ustedes recuerdan la escritura donde está el arcángel, el ángel diciéndole a María. Bueno, aquí está. Vamos a ver del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, que es en la página 64 del Nuevo Testamento. No, no, es el capítulo 1, pero es en el versículo, del versículo, del versículo 30, lo vamos a leer para entenderlo. Lucas capítulo 1, versículo 30. Y dice de esta manera: entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Noten las palabras del siguiente versículo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Y él reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces, ¿quién es realmente Jesús? Realmente, como le dijo Jesús, le dijo el ángel a María, que haz de cuenta que le dijo, préstame tu vientre para que nazca el Hijo de Dios. Y lo que iban a hacer de lo que estaba en el vientre de María, nació un hijo. Y ese hijo, y ese niño que nació, se le llamó hijo. ¿Por qué? Porque nació en un cuerpo igual a nosotros. Que, que ese cuerpo, si lo llegaran a pellizcar, él iba a llorar, porque era igual a nosotros, un ser humano. Y eso es lo que nació de María, a eso se le llamó hijo, ¿verdad? Pero en realidad lo que venía dentro de él era el Dios Todopoderoso. Por eso le dijo el ángel, y él será llamado Hijo del Altísimo. Y él reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no tendría fin, no habrá fin. ¿Ya? Él es o sea, que le dio cualidades muy importantes porque venía lo que nació de María, nació un niño a la cual era dominado hijo, nada más lo que era la carne, pero lo que venía dentro de él era el mismo Señor, el mismo Dios. Pero si notan ustedes, no le dijo a María, ponle cualquier nombre, sino que le dijo, le vas a poner por nombre Jesús. Y esto tiene mucho significado. ¿Por qué? Porque como hijo, como carne era hijo, pero lo que venía dentro de esa carne o de ese hijo era el Dios todopoderoso, en la cual verdaderamente nosotros aquí entendemos que quién en verdad era Jesús. Y luego más adelante vamos a mirar por qué el ángel le dijo, y le vas a poner por nombre Jesús, que ya sabemos que ahí mismo dice y lo declara en a manera diciendo que este será el Salvador del mundo. Y vemos una escritura en Isaías, vamos para entender esto un poquito de lo que en realidad era el Hijo. Era una profecía nada más que se tenía que cumplir en su debido tiempo. Y vamos a ver esa escritura que se encuentra en el profeta, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos a ir un poquito por paso nada más para entender quién es Jesús en realidad. Aquí vemos en el capítulo 9, versículo 6, que es en la página 716 del Antiguo Testamento. A veces batallamos un poquito con las hojas, ¿verdad? Pero eso me gusta. Si tienen la Biblia, la antigua versión, me gusta decir el lugar donde está ubicado el capítulo. Entonces el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. En realidad, ¿quién era este niño? ¿Quién vino como niño? ¿Quién vino como hijo? Y sabemos que el que nació como niño, sabemos que fue Jesús. El hijo es el mismo Jesús. Pero ¿qué cualidad tiene él? El mismo profeta dice, y este será, y llamará su nombre admirable. ¿Y cuál nombre se le dio al hijo? ¿Qué nombre le dijo el ángel a María? Le vas a poner por nombre Jesús, que será admirable, consejero. Y luego dice, este hijo que van a ser será Dios fuerte, y no solamente Dios fuerte, también será Padre eterno. Cuando habla Padre eterno, sabemos que no hay otro más que Él, es el único, que para siempre no hay otro Padre más que el Padre eterno. Y realmente
En la Trinidad, las personas que creen en tres dioses dicen, primero está el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios, pero menor, y luego sí el Espíritu Santo como tercera. Pero en realidad sabemos quién es Jesús. Es aquel que es el Todopoderoso, aquel que en verdad eh, hizo los cielos y la tierra y la mar y todo lo que hay en él. Y más adelante vamos a ver si me alcanza el tiempo, más escrituras referente a esto. Pero uno de los discípulos entendió un punto muy importante. Pero más antes de leer esta escritura, quiero decirles que donde hay una escritura que Jesús nos aclara quién es en verdad el Padre, quién es en verdad el Hijo y quién es en verdad el Espíritu. Hay una escritura que nos menciona esos tres nombres en realidad y él mismo lo declara. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu? En ese mismo capítulo, pero lo leeremos después. Ahorita vamos a mirar una escritura que se encuentra en la carta del apóstol Juan, en su primera carta del apóstol Juan, pero en el capítulo 5, versículo 20. Pero vamos a ver un poquito antes del 20, primera de Juan. El capítulo 5, versículo, vamos a ver el versículo 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 8, página 270 del Nuevo Testamento. Aquí está hablando de tres, como ellos dicen, de tres personas. Y en realidad sí habla de tres, pero notemos algo muy importante. ¿Quiénes son esos tres? Y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua. No, es un poquito arriba, perdón, es el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego dice, y estos tres son uno. O sea que no dice, son tres personas. O sea, está hablando de de tres manifestaciones. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu? Y y el evangelista Juan dice, y estos tres son uno. Y luego dice, más adelantito en su explicación de esta carta, pero en el mismo capítulo 5, pero en el versículo 20 dice, enfatiza más a fondo quién es en realidad el Hijo, quién es en realidad Jesús. Y notemos algo muy importante, como hijo era nada más lo que nació del vientre de María, ese niño. Ese se le llamó hijo. El hijo fue la introducción, el camino para que tú y yo podríamos llegar al Padre, ¿verdad? Para poder llegar al Padre necesitamos ir por un camino que Él marcó, que nos conduce a ese lugar. Y ahorita vamos a mirar esa escritura. Y dice el versículo 20, dice el versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿cuántos dioses hay? ¿Será Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu? El apóstol Juan dice que estamos y sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Y qué es lo que los apóstoles entendieron? ¿Cuál es el concepto o el conocimiento que adquirieron los apóstoles tocante al Padre, tocante al Hijo? Ellos entendieron que verdaderamente el Hijo vino a la tierra para darnos conocimiento y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y luego marca, este Hijo
es el verdadero Dios y la vida eterna. No hay otro. Claramente no hay otro más que Él. Y cuando las personas escuchan estas escrituras, que muchas veces las pasan por alto porque enfatizan nada más al Hijo o al Padre, porque la Biblia sí habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu, pero no nada más escuchar que diga Padre, Hijo y Espíritu. Hay que saber quién es el Padre y quién es el Hijo y quién es el Espíritu. Y el apóstol Juan enfatiza verdaderamente en este versículo, pero sabemos que el Hijo de Dios es venido. Si es venido el Hijo de Dios, en realidad sí ha venido, porque el ángel le dijo a María, ¿verdad? Le dijo que lo que iban a hacer de ella, iban a ser el Hijo de Dios Altísimo, ¿verdad? Y verdaderamente lo que iban a hacer de ella iba a ser el Hijo de Dios Altísimo. Entonces, como dice el apóstol Juan, sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y luego dice, dos puntos, y luego dice, y como tomando lo que está diciendo el Hijo, y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Muchas veces cuando Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios, los judíos no podían creer en dos dioses, solamente creían en un solo Dios. Y se llenaban de rabia y de coraje y trataban de apedrearlo porque se decía ser igual a Dios. Y verdaderamente el apóstol Juan, conociendo verdaderamente quién es en verdad el Hijo, y estamos en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, si el profeta Isaías habla muchas escrituras donde habla que no hay otro fuera de él, no hay otro que dé vida más que Jehová Dios. Y el apóstol Juan aquí está diciendo que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué entendemos por eso? Que verdaderamente que el Padre y el Hijo, uno solo. Y él lo aclaró en el versículo 7, ¿verdad? Ahí podemos entender que estos tres son en uno, nada más en uno. Veamos otra escritura que se encuentra vamos a ver, en primera de Timoteo, en la carta del apóstol Pablo, pero en primera de Timoteo, capítulo primera de Pedro, es capítulo 3, versículo 16, página 235. Dice de esta manera, es en la página 235, capítulo 3 de primera de Timoteo, versículo 16. Dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto en los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, y ha sido creído en el mundo, y ha sido recibido en gloria. Ahora, no hay ninguna contradicción en este misterio, ¿verdad? En la manera de que Él nos ha revelado quién es, en verdad, el Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Sabemos quién vino y quién nació de María. El que nació de María nació un hijo. A María, y ese hijo, y ese niño que nació de María, pues se le denominó hijo, y en verdad, él nació en carne. Por eso dije, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó, ha sido manifestado en carne, y lo que venía en el Hijo era el mismo Dios, porque en realidad Dios no podía venir como Él es, tal como Él es en espíritu, tenía que venir en un velo de carne para que nosotros pudiéramos ver el propósito y podamos ver la obra del Señor
y dónde podemos ir nosotros a estar con el Padre. Entonces, Él tuvo que venir como hijo para que la humanidad pudiera verlo y pudiéramos entender que por medio de Él iba a venir el Salvador del mundo. Pero tuvo que venir en carne. Y como dice el apóstol Pablo, pero en los Filipenses, dice en el capítulo, creo que es el capítulo 2 de Filipenses, sí, capítulo 2 y versículo 6, dice de esta manera. Filipenses capítulo 2, versículo 6, página 222, dice, el cual siendo forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, él tuvo que venir en un cuerpo humano. Él se humanó, tomó un velo de carne para dejarse ver por la humanidad. Y como hombre, él padecía sed. Como hombre, tenía hambre. Como hombre, le daba sueño. Él dormía. Pero lo que venía dentro de ese hombre era el Dios Todopoderoso. Y, y la gente tal vez se les haga difícil entender este concepto, cómo es posible que Él sea el Dios Todopoderoso. En realidad, pues no alcanzan a entenderlo porque ellos solamente miran el concepto de que el Padre es más grande que el Hijo. Y por si nosotros vemos, pues en realidad, hablando en los términos de la palabra como se oye Padre, pues el Padre es más grande, con más experiencia. El Hijo es más, se pudiera decir que más menor, porque físicamente, por cuanto Él es un hijo, ¿verdad? El Padre es como una familia, el Padre es más grande que un hijo, porque el Hijo pues es pequeño y no tiene el concepto y el conocimiento que tiene un padre, porque el Padre ha recorrido más, ha tenido más conocimiento, pero en realidad Él como hijo se sujetó y vino haciendo el papel de hijo para darnos a entender, introducirnos y enseñarnos quién en verdad era el Padre. Y, y vemos esas escrituras que verdaderamente nos dan, ¿verdad? Ese conocimiento y entender en verdad quién es eh, el, el Hijo, quién es en verdad Jesús. Hasta ahorita hemos entendido que el Hijo que nació de María, sabemos que es el Hijo del Dios, del Altísimo, pero también hemos entendido a través de lo que ellos han expresado, los apóstoles que anduvieron con él, se dieron cuenta en realidad quién era ese hijo que estaba con ellos. Y ellos mismos exclamaron y dijeron, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vemos una escritura, vamos a ahorita si quieren, tengan ahí esta escritura ahorita que aquí en Filipenses capítulo 2, porque vamos a regresar después de esta escritura que vamos a leer primero. Vamos a ver Isaías capítulo 45. Vamos a irnos en el profeta Isaías. En el capítulo 45. Es el capítulo 45, versículo 22 y 23. Amén. Dice de esta manera el versículo 22. Hasta el 23. Hasta el 23. Sí, 22, 23. Vamos a considerarlos en la página 747 del Antiguo Testamento. Dice de esta manera. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí ese juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. ¿A quién se está refiriendo el profeta Isaías? Si usted lee un poquito más arriba, se da cuenta que está hablando de Jehová, del Padre. Y él mismo dijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. O sea, que por medio de él
por medio del Padre, por medio de Jehová, solamente en él estaba la salvación de toda la humanidad de la tierra. Pero si vamos y vemos y recordemos la escritura que leímos cuando el ángel se le presenta a María y le dijo que de ahí iban a nacer un hijo, y de la cual este será llamado Hijo del Altísimo, y que le vas a poner por nombre Jesús, que sabemos que significa Salvador del mundo. ¿Cómo está allí en esto de que Jehová es el único Salvador del mundo, de la tierra, de toda la tierra? Y cuando el ángel está diciendo a María que el Altísimo, este hijo que vas a tener será llamado Hijo del Altísimo, y le vas a poner por nombre Jesús, que es el Salvador del mundo, como que se contradijera o se contradicen los que creen en tres dioses diferentes, cuando en realidad el apóstol Pablo, volviendo a la escritura de Filipenses capítulo 2, pero veamos el versículo 9 al versículo 11. Vamos a considerar el versículo 9, 10 y 11. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 9, regresando a la página 222 del Nuevo Testamento, dice de esta manera: por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dijo el ángel a María? Le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Y esto es lo que se refiere el apóstol Pablo: dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y aquí aclara cuál es el nombre, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Y el profeta Isaías dice claramente en el capítulo 45 que leímos ahorita, pero en el versículo 23, por mí hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, o sea que no será quitada, no será revocada. Dice que que a mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua. O sea que nada más en Dios, en el Padre, se doblará toda rodilla. No habrá otro Dios al cual tú y yo tendríamos que doblar rodilla más que en el nombre de Jehová. Pero aquí le está diciendo, el apóstol Pablo dice que ese mismo Dios que juró y diciendo que a él se doblará toda rodilla, él le dijo en el versículo que acabamos de leer ahorita de Filipenses, pero el versículo 9 dice que Dios también lo ensalzó en lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las cuales está en los cielos, de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea que, ¿qué entendemos con esta escritura? Si nosotros la empezamos a leer detenidamente, número uno, sabemos quién es y cuál es el nombre del Dios que tú y yo alabamos. Que el mismo Padre lo está declarando, ¿verdad? Que a ese nombre, que ese Dios o ese hijo que nació de María, que iba a nacer de María, el hijo será llamado Hijo del Altísimo, y le vas a poner por nombre Jesús. Y el mismo Dios lo está declarando que él le dio ese nombre, ¿verdad? Le dio ese nombre para que en ese nombre se doble toda rodilla, o sea, diciendo, yo me llamo, yo, Jehová, este es mi nombre verdadero, yo me llamo Jesús. Y como yo juré que no se doblará rodilla a nadie más que a mí. Entonces, ¿estaremos mal que doblemos rodilla ante el Hijo del Altísimo? No. ¿Por qué? Porque como ya hemos estudiado algunas escrituras, que el Padre y el Hijo y el Verbo, uno solo es. Uno es. No son tres, es uno solo. Y aquí mismo está diciendo el Señor, él mismo hizo juramento, que a él solo se doblará rodilla.
Entonces, y él mismo nos dice a través del apóstol Pablo, nos está diciendo, y a este se doblará toda rodilla, a este nombre, a mi hijo, al que nació de María, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará su nombre. O sea que, y como dijo el apóstol Juan, y estamos en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces entendemos que el Padre, hasta ahorita estamos entendiendo que el Padre y el Hijo, uno es. No hay dos ni tres dioses, es uno solo. La Biblia no se contradice. Lo que se contradice es el hombre. Por eso es muy importante que nosotros escudriñemos las escrituras, las estudiemos. ¿Por qué? Porque por medio de él vamos a tener conocimiento. Porque el apóstol Juan dijo claramente que en su Hijo ha venido para darnos conocimiento. Entonces, si yo no leo las escrituras, yo no voy a adquirir conocimiento. Si yo solamente soy un oidor, pero no entiendo, solamente escucho y sé que Jesús es el Dios, pero si yo no adquiero ese conocimiento, ¿cómo voy a poder manifestar ese misterio o esa bienaventuranza que tú y yo tenemos de conocer quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo? Por eso es muy importante, como dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, dijo claramente, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tener vida eterna. Y luego dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros no escudriñamos, si nosotros no nos preocupamos por la lectura, por, la, por leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios, no adquirimos conocimiento. Por eso Jesús dijo claramente, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tener la vida eterna. Y ellas, cuando dice, y ellas, o sea, la escritura, mi palabra, la palabra da entendimiento para saber quién es Jesús, porque ellas hablan de Jesús y vamos a entender verdaderamente quién es Jesús y y nosotros con toda certeza y con toda confianza vamos a aprender en realidad quién es Jesús. Si me queda tiempo, puedo explicar el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Ustedes me dicen, hermanos, el tiempo. Como les dije, este tema es un tema muy amplio. Es esa escritura que yo quiero llegar con ustedes y es una escritura que les dije que es este capítulo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Es un capítulo que en realidad a mí me llena. En realidad, este capítulo, hermanos, cuando yo no entendía quién en realidad era Jesús, cuando yo tenía un concepto que Jehová era el único, que era el único al quien se le tiene que doblar rodillas, a quien se le tiene que pedir y adorar. Y a Jesucristo era como un segundo Dios, pero pequeño. Y la tercera divinidad del Señor, que es el Espíritu Santo, pues no creíamos en ella. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor por haberme revelado este conocimiento en realidad, porque, y este es uno de los capítulos que a mí me llenó, porque es como yo entendí y es la manera en que el Señor me reveló para ahora conocer y darle la honra y la gloria, que el único que te puede dar la vida eterna es el Señor Jesucristo. Y como dice la palabra del apóstol Pablo, dice que todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, de lo que tú y yo podemos decir, de lo que tú podemos hacer, de lo que tú vayas a hacer, orar, de todo, todo sea, no en el nombre del Padre, no, no solamente invocar el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero sí un punto muy importante esto, que nosotros invocamos en el verdadero nombre, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu. Pero, ¿cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu? Hasta ahorita hemos entendido que Padre y el Hijo uno mismo es. A lo que hemos entendido ahorita es conforme a las Escrituras.
y leemos un poquito avanzando lo que dijo el apóstol Juan en su capítulo, primera de Juan, capítulo 5 versículo 7, de los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres, uno es. Entonces, aquí podemos entender que los tres es un solo Dios, que el Padre, Hijo y Espíritu es el mismo Señor. ¿Y cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Cuando dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo cuando dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea en el nombre de Jesús, porque Él es el Padre, Él es el Hijo y es el Espíritu. ¿Cuál es el nombre del Padre? Pues Jesús. Me gusta poner una explicación, siempre lo pongo y me gusta siempre ponerlo como ejemplo. Me pongo, por ejemplo, yo soy padre, soy hijo y soy esposo, pero como esos títulos que yo tengo, como soy padre, tengo un nombre como padre, tengo un nombre como hijo y también tengo un nombre como esposo. Usted, hermano o hermana, no me puede decir padre porque pues, yo no soy su papá, ni tampoco me puede decir hijo porque pues tampoco usted es mi papá. Y ni tampoco me puede decir esposo porque no soy esposo, más que el único esposa que me puede decir tú eres mi esposo, pues es mi esposa. Y luego se empiezan a reír la gente, entonces pueden entender, oh, sí es cierto. Entonces, ¿cómo me llamo? Yo tengo tres títulos o tres maneras de cómo estoy haciendo este trabajo. Soy padre, soy hijo y soy espíritu, pero en realidad tengo un nombre. ¿Cómo me llamo? Como padre tengo un nombre, como hijo tengo un nombre y como esposo tengo un nombre. Mi esposa me dice, ¿sabe cómo me llamo? Me llamo Marcos. Como padre me llamo Marcos. Como hijo me llamo Marcos. Y y como esposo me llamo Marcos. ¿No? Entonces Jesús vino así como, como dijo Jesús en una ocasión en Mateo 28, el último capítulo, en el 19, creo, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, bautizando los gentiles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y yo estaré con vosotros todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Entonces, allí hay sabiduría. Está diciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y qué hemos entendido tú y yo hasta ahorita? ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Y cuál es el nombre del Espíritu? La Biblia nos aclara claramente que el nombre del Padre hemos entendido que es el mismo Jesús. El nombre del Hijo hemos entendido que es el mismo Jesús. El nombre del Espíritu es el mismo Jesús. ¿Verdad? Y esta escritura que si me alcanza el tiempo, háganmelo saber, pero es algo que me voy a llevar de tiempo, pero si quieren para la otra, la podemos, si ustedes creen conveniente. Pero esta escritura, hermano, en realidad está el conocimiento. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu? Amén. ¿Prosigo? A ver, perdón, ¿qué tanto tiempo, hermano, más o menos para, si no, podría continuar el que sigue, pero vamos a, sí, Pues tenemos hasta las 8. Tiene unos minutos. No sé si es suficiente. Son 2 minutos, ¿verdad? Sí. puede tomar unos minutos más, hermano, unos 5 minutos más todavía. Ok. Vamos a tratar de expresarlo con lo más que se pueden en 5 minutos. Sí, perdón, hermano, si es suficiente, si no, si cree que puede llevarse un estudio más en cuanto a eso, podríamos continuar, pero si cree que lo puede terminar en este tiempo, está bien, hermano. En realidad no, hermano, porque hay otros más de estos que pues, usted sabe que este es un tema demasiado grande, pero no voy a decirlos todos porque creo que entendemos, pero sí me gustaría, si usted quieren, eh, llevar un estudio más para poder, no voy a abarcar todo, ¿verdad? Pero cuando menos a que tengamos más bases bíblicas, ¿verdad? Pero este sí, a lo mejor sí me llevo unos 15 minutos o 10 minutos, porque sí es un capítulo que verdaderamente te enseña a Jesús, verdaderamente cómo. El Señor Jesús, pues ahí explica, ¿verdad? Cómo, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu. Pero si quiere lo dejamos para la próxima, ¿sí? Hermanos jóvenes, A ver, hermano, pues si quiere, la dejamos aquí y hacemos una oración. Ya para la próxima, usted puede hacer la segunda parte del estudio y sí, estaría bien.
Amén, hermano. También incluso si nos queda espacio en el siguiente estudio para si los jóvenes tienen algunas preguntas, puedan también hacerlas. Amén. Entonces, pues creo que sí es conveniente, primeramente Dios, para el próximo estudio. Y pues igual jóvenes, antes de todo, también Dios les bendiga a cada uno de ustedes que estuvieron presentes. Creo que en este estudio estuvieron más de los que han estado. Dios les pague. Sigan invitando jóvenes porque es muy necesario estarnos alimentando de la palabra de Dios. Y pues Dios los bendiga a todos y también los seguimos motivando a que al estar aquí, si puede, si es posible, pongan sus cámaras, hermano, que eso nos ayuda mucho cuando estamos exponiendo para Amén. podernos darnos a entender mucho mejor. Así que Dios les bendiga y pues adelante, jóvenes. Bendiga. Amén. Bueno, Jóvenes, antes de que se vayan, estará abierto el Zoom todavía por si quieren platicar o pues estar entre nosotros y también el hermano Juvenal va a poner en los comentarios o en los mensajes de aquí de Zoom las bases bíblicas que usó nuestro hermano Marcos para la siguiente, ¿cómo se dice? Para el siguiente Zoom meeting. Les pusieron de tarea que se memorizaran unos textos de lo que dio el hermano, o un texto mejor dicho, y para que lo digan de memoria a la siguiente meeting. A ver, hermanos, pues hagamos una oración para así quedar despedidos. Amén. Gracias por toda esta bendición, Señor. Bendito sea tu nombre, hermoso para siempre. Jesús, Santo, Santo, Jesucristo. Padre Cristo, jóvenes. Amén, amén. Hermano Alberto. Amén. El hermano Joshua. Estoy bien, brother. ¿Y tú? Aquí nomás. Aquí nomás, aquí nomás. Turn your camera, man. I want to see you. I'm not on my phone. Te queremos ver, Alberto. ¿Por qué no lo prendes? No estoy en mi teléfono, estoy usando una computadora y no tiene una cámara. Oh my goodness. Me quedo con las ganas entonces. Sí. Brother Zion. God bless you, brother. How you doing? I'm doing good, man. ¿Cómo estás? Bien, bien. It was a good study. Este, Indeed it was. y
¿Cómo te fue allá en Obregón? It was good. It was really good. The last day was the best. Era. Right, brother? Alberto, El hermano Sion. ¿quién está hablando? Who was that? How are you, Loida? Pretty good. I got one more week or 2 weeks left of class. I'm home free. Aren't you already at home? Well, after those 2 weeks, and I'll be full-time at home. Do you guys have school still or what? Mm-mm. Just working. How many? Hermano Alonso, Two. ahí estás. Amén, amén. Hermano. ¿Cómo estás, bro? Paz, ¿de qué somos? Aquí andamos ahorita. Dame unos segundos en lo que prendo la cámara. June, you're still recording, by the way. I don't know if you want to stop it or not. Everybody say cheese. Yeah, Janisha. stop recording me, bro. Hi, Bye-bye. Rachel. Hi, Janisha.